Bienvenidas y bienvenidos a nuestro sexto capítulo de Pandemia Sindical. Nos acompañan aquí imágenes que marcan hechos históricos para toda nuestra sociedad y a nivel mundial también, que son las protestas feministas, marchas que el 8M inundaron la Alameda, y nos acompaña también una canción que marcó un antes y un después también en las denuncias de las mujeres hacia este sistema patriarcal. El capítulo de hoy se llama Mujer y Pandemia, el patriarcado no descansa en cuarentena. Damos la bienvenida también a nuestro compañero Jorge Briones, presidente del Comunal de Putaendo, y a nuestro compañero Eduardo González, dirigente gremial nacional del Colegio de Profesores también. Hola, compañeros. Hola, ¿cómo están? Hola, Vale. Hola, Jorge. Bien, compas, Bien, un gusto verles. bien, ¿y tú? Bien aquí con frío, con temperaturas extremas, pero siempre el calor humano acompaña, no me canso de decirlo. Es cierto. Bueno, partimos el capítulo de hoy día con estas imágenes de las marchas, de las protestas, también recordando lo que fue el año pasado, un movimiento marcado también por protestas a lo largo de nuestro territorio, de Chile. Y vamos a partir este capítulo con la coyuntura nacional. Partió todo esto el fin de semana, cuando vemos que este Estado que tenemos, este gobierno netamente burgués, represivo, autoritario, policial, que no se desliga de sus privilegios en ningún escenario, realiza un funeral, Sebastián Piñera, junto a sus familiares, que también son políticos, rompiendo cualquier tipo de protocolo de salud que ellos mismos dieron por el Ministerio de Salud, por el MinSal. Situación que a mí me llegó en lo particular muy fuerte ver estas imágenes del funeral, que aparte también era un cura acusado de violación, porque tengo amigas que han tenido también familiares fallecidos por COVID, donde han tenido que seguir estrictamente un protocolo que es totalmente deshumanizante. Entonces, ya al ver esas imágenes, donde él se puede acercar a ver a su tío y se genera también un conflicto interno, veo a mis amigas llorando a través de una pantalla y diciéndome, vale, yo no sé si la persona que enterramos es mi abuelo. Entonces, el sentimiento, yo partí la semana con un sentimiento de injusticia, de rabia, de impotencia, porque la única contención que uno le puede dar a la familia es que son los protocolos y es la forma más segura de cuidarnos. Entonces partimos con esta coyuntura donde los privilegios, cuando nosotros decimos que existe una clase privilegiada, se ven en esos detalles tan mínimos como es poder enterrar a un familiar. Luego, como si no fuese poco, al día siguiente, si no me equivoco, esto fue un domingo, el día lunes, con su metralleta de comunicaciones también aparece el presidente Sebastián Piñera dando un comunicado de que crea un grupo de ex parlamentarios, académicos y expertos para declarar admisibilidad o no al Congreso. Situación sumamente grave y donde las redes sociales explotaron. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Qué opinan, Eduardo? ¿Qué opinas de esta medida? Que el presidente se haya metido con el Congreso. Picado choro. Picado choro, así literal. Oye, yo creo que comparto y re importante lo que tú dijiste al comienzo, esta idea de esto de que Piñera va a enterrar a su familiar, digamos, y haciendo un llamado a todo el pueblo a respetar las normas, los protocolos de salud, y derechamente no importa nada y que tiene que ver con lo que tú dices. Yo comparto esa idea de que se creen, son los dueños de Chile, se creen los dueños de Chile, más bien, y en ese sentido hacen lo que quieren. Entonces, un desprecio, digamos, por lo que está ocurriendo y que da cuenta muy bien del carácter de este gobierno, de un gobierno que efectivamente está utilizando la coyuntura de la pandemia, que le vino muy bien la pandemia, para poder revitalizarse, y quizás están utilizando la pandemia precisamente para administrar
la sobrevivencia del gobierno hasta que termine su periodo constitucional, porque recordemos que estuvo a punto de caer luego de la revuelta de octubre, y esta pandemia de alguna manera lo está estabilizando. Pero lo llamativo del caso es que, como lo hemos conversado en programas anteriores, no solamente está administrando la crisis, sino que están dando respuestas para, como bloque en el poder, afianzarse y profundizar un esquema de sociedad de mercado, y ahora con un elemento nuevo, con un elemento que quizás sin pandemia difícilmente se hubiese podido desarrollar, dado que hubiésemos estado en las calles ahí generando la movilización y la presión. Pero la pandemia le permite configurar lo que hemos venido conversando en los programas anteriores, ¿cierto? Un estado policial, un estado policíaco que está reforzando los mecanismos represivos, con la prolongación del estado de excepción, los militares en la calle, con esta idea de la urgencia de digamos, del proyecto de ley que actualiza la ley de seguridad de inteligencia, y ahora con lo que veíamos que tú señalaste, esta idea de que efectivamente se quieren meter con el Parlamento, digamos, porque hay muchos proyectos, esto es importante, hay muchos proyectos que se están impulsando desde el Parlamento, que derechamente el gobierno no los había querido tomar, y que hoy, digámoslo derechamente, vamos a abordar este tema en el programa, que fue un proyecto que busca generar un postnatal de emergencia, y que el gobierno dice que es inconstitucional y lo busca frenar. Entonces, esas son las iniciativas que ahora el gobierno quiere generar un nuevo cerco, con esta idea de que hay que generar criterios para ver cuáles son las mociones que el gobierno presenta, que los parlamentarios presentan. Entonces, eso tiene que ver con un Estado autoritario, derechamente una concentración de poder. Por lo menos así se está configurando desde las fuerzas más cuestionadoras, más democráticas que están en el país. No sé, Jorge, cómo ha estado la reflexión allá, si los profes han estado también preocupados de este tema, allá en la quinta región. ¿Cómo lo están viendo? Sí, con harta preocupación. En el espacio puntual en el que yo estoy, nos habíamos topado con un esbozo de ese autoritarismo con la aprobación de sondajes mineros en Putaendo. Pero también podemos ver que eso se proyecta a distintos ámbitos. Aquí incluso se nos están poniendo trabas para abastecer a las ollas comunes, muchas dificultades que demuestran que el interés del gobierno es demostrarnos que el poder está en ellos y que dependemos de ese poder entregado a nosotros, o autorizaciones, y que eso también se proyecta a otros territorios de Chile. En lo particular vemos con preocupación la militarización de la Araucanía, que es otro hito más en este proceso histórico de violencia hacia el pueblo mapuche, que tenía que ver con la criminalización, con lo que habíamos visto con el Comando Jungla, y ahora con esta nueva medida obviamente reafirma esta tendencia al autoritarismo como solución, y que tiene que ver quizás con una necesidad de demostrar quién tiene el poder, porque todo lo que vino pasando desde esta semana hacia atrás generó una crisis de poder importante que busca reafirmarse por la vía de proyectos de ley o acciones concretas que emprende el gobierno. Yo leí por ahí en Twitter. Es así, ciertamente. Estuvo flotando Twitter un tweet que me causó mucha gracia, cortito, preciso, como a Piñera le gustan tanto los golpes de Estado que se está buscando uno. Como la hora de Twitter, porque esta semana aparte caí en el mundo de Twitter, porque como que muchas veces lo intenté y caí, y realmente uno se encuentra con harta polémica interna, así que igual es un espacio de disputa también política impresionante. La embarró. Y dentro como de todo sí, esto... el tema de los Twitter... ¿Ah? No, el tema de los Twitter es re importante. Hoy cuando uno analiza o lee un poco cómo se ha dado la guerra derecha que le han dado a Venezuela, hay ejércitos completos. Estados Unidos creó un área estratégica de lucha, ¿cierto?, que tiene que ver con la lucha cibernética. Y hay un área y un departamento específico que se preocupa del tema de los Twitter, las cuentas que se crean, cómo se van creando mucha opinión. Entonces, efectivamente, hoy en esta idea de la cuarta revolución tecnológica, ese ámbito, digamos, en la política juega un rol fundamental, y lo que tú señalabas ahí, vale. Impactadísima, y bueno, y dentro como de ese mundo en Twitter también me encontré con un mundo también invisibilizado dentro como de la coyuntura nacional, que son los estudiantes de primer año que entraron a la universidad, que es esta generación que vivió el boicot de la PSU del año pasado,
un proceso totalmente irregular y son estudiantes que dentro de todo hicieron lo posible por entrar a la universidad y se pillan con este nuevo escenario. Y lo grave en esto es que encuentro que es necesario también recalcar son las diferencias educacionales que tienen estudiantes que ingresan a la universidad que vienen de colegios particulares pagados y los estudiantes que vienen de colegios municipales. Porque la brecha al momento de enfrentarte a unas clases por pantalla se hace imposible, entonces nos estamos pillando, ya estamos a 25 de julio, esta ya es fecha de término de cierre, donde estudiantes están cerrando el año académico con total normalidad, y también se suma como esta línea, este discurso del agobio laboral. Tenemos a docentes que están evaluando y que están teniendo que hacer entregas, informes, reuniones, y están volviéndose locos y locas por ver cómo solucionar esto, porque se pillan con estudiantes que uno en primer año, así como si uno hace un viaje en el tiempo, el primer año es el año que uno aprende a leer y a escribir. Entonces, esa retroalimentación en el mundo de la educación, ¿cómo se hace? ¿Cómo se va a suplir todas estas fallas a lo largo de este programa académico que se tiene? Yo también encuentro que es súper grave, así que mucho aguante a todos esos estudiantes que están dándolo todo con mala señal de internet, con todo, porque es el sueño igual de muchos, de todas las personas, igual sacar la profesión. Pues. Entonces, ahí también lo encuentro grave. Y dentro de este mundo de la coyuntura también nos tocó otro tema que se ha alargado más de lo que hemos pensado, que es CIMSE y evaluación docente. Eduardo, si nos puedes explicar en qué va eso, que sí. La semana pasada lo comentamos, pero que también hubo ahí polémicas, se salieron comunicados, se bajaron comunicados. ¿Qué pasa? Sí, yo creo que esta idea de un Estado más autoritario que está construyendo Piñera no solamente se expresa en la agenda social de la administración de la pandemia, esta idea de bloquear, ¿cierto?, la constitucionalidad de los proyectos parlamentarios, sino que también está en educación. Y la prueba de ello es que efectivamente ese argumento de la inconstitucionalidad también fue formulado por el gobierno al proyecto de ley que intenta suspender la evaluación docente y el CIMSE. Digamos, y ahí digamos hay que abordarlo como un todo, porque esa es la línea que tienen ellos para enfrentar, digamos, las iniciativas parlamentarias, muchas de ellas que recogen, digamos, a veces, y subrayo el a veces, la demanda de las organizaciones sociales, que en este caso la demanda que el Colegio Profe, sindicatos de la educación como la FENATED, apoderados, estudiantes, habían planteado sobre la suspensión del CIMSE y la evaluación. Recordemos que el cuadro cambió, el gobierno la semana pasada anunció que no había CIMSE y que se va a hacer una prueba que es voluntaria, algunos establecimientos, que para nosotros también estamos en rechazo, creemos que ni siquiera esa prueba es suficiente y más bien, como lo comentó el Jorge en la sesión pasada, ahí también se genera un espacio para seguir justificando los más de 6.000 millones de pesos que el gobierno invierte en aquello, en circunstancias de que esa plata se requiere fundamentalmente para ir en ayuda del pueblo, de las familias de nuestros estudiantes. Pero con respecto a la evaluación, se dio un paso más, está avanzado el proyecto que suspende la evaluación docente a nivel nacional, eso es importante, marcó el hito durante esta semana, el proyecto ya salió de la Cámara de Diputados, de la Comisión de Diputados, en particular se aprobó en la Cámara y pasó al Senado. Y establece fundamentalmente que la evaluación docente se suspende para todos los profes del país a nivel general, particular subvencionados, municipales, todo. Y quien quiera darla, el profe que quiera sí evaluarse este año, tiene que elevar una carta de solicitud a su empleador para poder dar los instrumentos. Que es distinto a la situación que hoy ocurre, porque hoy en día se parte la idea de que todos estamos obligados a evaluarnos, y el que no quiere darla tiene que generar una carta para solicitar la suspensión. El proyecto es al revés, ¿ya? Se suspende para dos y el que sí quiere darla, la solicita la suspensión. Entonces eso está cursando, está avanzando y nosotros esperamos que eso se apruebe. Creemos que hoy día la medida central es que se suspenda y si ese proyecto avanza y se aprueba, derechamente una derrota política para el gobierno, porque el gobierno se ha negado a patrocinar el proyecto, el gobierno dijo que no se podía suspender la evaluación, que no tenía facultades, y si eso sale en el Parlamento, es una derrota y que es un motivo más de por qué quieren controlar ahora el Parlamento. Otro dato importante sobre el tema educativo, compañeros y compañeras, tiene que ver con la famosa circular. No sé si la vieron ustedes, Vale, Jorge, la circular sobre los libros de clase, ¿cómo la vieron en su espacio? Terrible, pésima.
más agobio y millones de dudas. Es que yo creo que cuando lanzan estas cosas no piensan en las millones de dudas que hay, así como voy a tener que salir de mi casa, romper cuarentena, ir a buscar el libro de clases, traérmelo a mi casa, rellenarlo allá, voy a tener que hacer visitas a mis estudiantes porque son millones, y eso es como más agobio, y si esa es la intención de este gobierno finalmente, confundirnos, porque después también salieron diciendo de que era voluntario, ¿o no? Como que era una sugerencia. Exacto, que eran orientaciones. Y lo peor de todo es que hoy día, por ejemplo, en mi territorio estamos participando activamente en una cooperativa para acopiar alimentos para abastecer a 17 ollas comunes. Entonces uno dice, chuta, esto es muy importante, pues, aquí debieran estar fuerzas significativas del profesorado organizando, pero sabemos que dentro de la semana directoras y directores ya le estaban pidiendo para este viernes, es decir, mañana, respaldo por medio de planillas, que algunos colegas le están pidiendo para la próxima semana. Entonces, en vez de estar aportando, de generar insumos para contribuir a lo que hoy día es relevante, nos están quitando energía y tiempo con cosas absurdas. Oye, no sé si ustedes han tenido datos, pero en esta coyuntura educativa hoy día están pasando varias cuestiones importantes. A mí me han escrito profes que le han informado que la subvención al que le está llegando a los empleadores es menor a otros meses, ¿sí? Y efectivamente así, creo que en Valparaíso ocurrió aquello, en Quillón, en la 8ª región, pero yo quiero aprovechar la instancia para informar que aunque ocurra eso, digamos, el sueldo de los profes y los trabajadores de la educación en general se tiene que pagar de manera intacta. El hecho de que haya una merma que está ocurriendo hoy y que seguramente va a ocurrir durante mañana y los siguientes días, no justifica, ¿cierto?, una disminución en el pago de los salarios de los trabajadores de la educación. Así que estar atento ahí a defender eso. Aquí el Drago los saluda. Hola, Drago. Como un elemento importante de la coyuntura educativa, digo esto, ¿ya? Y sobre todo porque seguramente muchos empleadores van a intentar, digamos, amenazar con que no llegue toda la subvención y van a querer hacer los recortes a los sueldos. Así que estar atentos, compañeros, compañeras. Menos subvención para el sostenedor no significa que hay rebaja de sueldo por ningún punto de vista, tanto para el sector público y el sector privado. Claro, y llamaba a denunciar esas prácticas porque uno se pilla con profesoras que te cuentan del sector particular subvencionado de que le están pidiendo que se acojan al segundo de cesantía y uno pide el contacto directo y no se atreven a darlo. Entonces también nos dejan a nosotros que tratamos de que estas situaciones no ocurran, a que sigan ocurriendo si no quieren denunciar. Y ahora vamos a pasar a nuestro bloque más esperado, que es el bloque del pizarrón del profe Jorge, para hacer una relación y un vínculo con el tema del capítulo número 6 de Pandemia Sindical, Trabajadores de la Educación Unidos. Claro. Compañero. Porque de hecho igual el hilo conductor de lo que hemos estado hablando tiene que ver con injusticias, ¿cierto? Y voy a recurrir a esta joyita que tengo aquí, la recomiendo plenamente, ¿la alcanzan a ver o no? Sí. Número 14 de nuestra querida revista Educación, y para quienes quieran contextualizar, página 16 de esta querida revista, para hablar sobre la injusticia que hoy día recae en nuestro gremio, en la profesión docente. Particularmente el tema en el que nos vamos a enfocar hoy día tiene que ver con la feminización, entendiendo por tal la composición que hoy día tiene el gremio docente, en el cual sabemos que son más de 200.000 y 200.000 profesores y profesoras en Chile, pero la estadística relevante, si ahí nos ayuda Pitoco con la gráfica, tiene que ver con que de ese total de docentes, el 73% son mujeres. Es decir, ni siquiera estamos hablando de una mitad, estamos hablando de 3/4 de la población que se dedica a la docencia es, en este caso, mujer. Y el punto crítico se ve en el caso de la educación básica, en el que el 78% de los profesores de enseñanza básica son mujeres, ¿ya? La evidencia demuestra que en el primer ciclo hay mayor presencia de mujeres que hombres, y si lo llevamos a la educación parvularia, a la educación diferencial, a la educación especial, ya la situación es abismante porque en este caso la totalidad de la fuerza docente está constituida por mujeres. Y uno dice,
qué maravilloso que un grupo importante de colegas esté copando estos espacios en un contexto de eterna marginación, pero el tema de fondo es que ya vemos que hay una injusticia importante a nivel salarial. Hoy día nosotros podemos ir a las cifras que nos hablan del valor hora docente y vemos que el valor hora, en este caso puntual, para enseñanza básica, en el que hay preferentemente mujeres, es menor que el valor hora para la enseñanza media, en el que hay una mayor presencia de hombres que de mujeres. Entonces, uno dice, ¿cómo entendemos esto? Sin lugar a dudas, como una discriminación, y fue, por tanto, uno de los puntales de las luchas docentes en las movilizaciones que hemos llevado en este último tiempo. Entonces, es importante reafirmar aquello, porque además esta discriminación salarial está la desprofesionalización, en donde estas mujeres que se desempeñan son vistas como tías, es decir, como una proyección de la maternidad, y eso obviamente le quita todo lo demás que hay tras esa profesional, que es una preparación, un manejo didáctico, un manejo evaluativo, una capacidad de razonar, de llevar a sus estudiantes a instancias de aprendizaje significativo. Por lo tanto, queríamos partir con esta pizarra reivindicando la demanda de valor hora igualitaria. Basta de discriminación salarial y reivindicar también la profesionalización de la docencia, sobre todo en aquellos espacios en los que se está entendiendo como una proyección de la maternidad. Eso quería comentar y dar el paso a lo que viene más ratito, que lo hemos esperado toda la semana. Gracias, Jorge, por esa información tan importante, por vislumbrar el trabajo que se ha hecho y que efectivamente muchas veces se piensa de que tal vez la mujer en estos momentos históricos gana el mismo sueldo que los varones, sobre todo en el mundo de la educación, porque los salarios igual, si uno piensa, son como los mismos por contrato, claro. Pero sí vemos que la diferencia está en que la educación parvularia, la educación básica, es pagada menos valor hora en comparación a la educación media. Así es. Claro, así y para cerrar la idea, el tema es crítico porque recuerden que el valor hora es la base de cálculo de todas las demás asignaciones. Entonces, no es que el valor hora y la remuneración básica mínima nacional sean las que se ven afectadas, sino el resto de las asignaciones y una discriminación grandilocuente a la hora de analizar toda la política. Exactamente, muchas gracias. Ahora me tomo el set y voy a despedir, esta vez me quedo yo con las invitadas, vamos a despedir a Eduardo y Jorge. Ahora tengo mi propio late a las 8 de la tarde. Ya, hola, aquí estoy. Ya, bueno, me presento, muchas ya nos hemos visto, soy Valentina Jabal Quinto, soy mujer, soy profesora y hoy día me va a tocar entrevistar a dos compañeras espectaculares que se han caracterizado por organizarse en espacios que toquen, son como unas semillitas. Tenemos a Daniela Barruel, que es trabajadora de la educación, profesora de educación, no, de filosofía y religión, aunque usted no lo crea. Y tenemos también a Leonor Olate, médica, mujer que se organiza también en su territorio, que nos acompaña desde Temuco. Para comentar voy a hacer mención de que hoy es el natalicio de Eloísa Díaz, la primera médico chilena, primera mujer que estudia medicina en este país, que en esos momentos históricos, imagínense si ya la situación es compleja en esos años, era aún más, yo creo que la perseguían, la criminalizaban, así que también hacemos el vínculo porque tenemos una compañera que también es médico. ¿Cómo están, chiquillas? Bienvenidas. ¿Me escuchan Gracias. Bien? ¿Me escuchan bien? Dani, Leo. Hola. Bien. ¿Sí? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, vamos hoy día a hablar de feminismo para contextualizar y darle la pasada para que ustedes puedan conversar. Nos venimos enfrentando a una situación compleja. El capítulo de este programa se llama El patriarcado no descansa en cuarentena. Tenemos una situación en un contexto nacional donde las cifras de violencia intrafamiliar han aumentado considerablemente. Los femicidios aún continúan. Tenemos una situación también que vi en redes sociales, una niña que había sido como declarada que estaba desaparecida y finalmente ella había escapado de su familia porque su padrastro abusaba de ella y hace la denuncia vía Instagram y luego el padrastro
se toma el caso y él acepta de que él abusó de ella y el sistema judicial lo que decide es darle arresto domiciliario mientras dure la investigación. Entonces, frente a toda esta situación de injusticia patriarcal, voy a dar el pase a Daniela Barruel para que nos cuentes cómo tú desde tu área laboral, primero vamos a partir desde lo más general a tal vez a irnos a lo más particular, desde el trabajo, Daniela, ¿cómo ves cómo es para ti ser una mujer trabajadora de la educación también? Sí, gracias. Yo partiría desde lo más general incluso, diría que analizando el fenómeno del aumento de la violencia intrafamiliar y de la violencia de género específicamente en el encierro y manifestando ahí inmediatamente una debilidad por parte del gobierno de no identificar en primera instancia un llamado que ya se hacía por organizaciones internacionales de la lógica que existía del encierro y la violencia de género física o psicológica hacia las mujeres. Entonces, era posible preverlo, era posible identificarlo y por tanto empezar a establecer algunas formas de cuidado frente a eso. Especialmente como sabíamos y teníamos la experiencia de otros países que venían también con cuarentena y que donde se había identificado el aumento de la violencia intrafamiliar y la violencia de género. Además de eso, comentar que también es interesante que a pesar de que ha aumentado la violencia de género, especialmente como en las llamadas, denunciando, la denuncia formal no se ha aumentado, al contrario, en algún momento en los primeros meses de cuarentena disminuyó. Y esto habla, podemos, bueno, generar ciertas teorías al respecto, pero las más evidentes podrían ser primero la poca confiabilidad que se tiene respecto de los resultados y los medios para denunciar, y por otro lado también la poca movilidad y la poca posibilidad que tienen las afectadas de poder hacer la denuncia, pensando en la violencia de género más cruda en el hogar. Pero por otro lado, las trabajadoras, y en especial las trabajadoras de la educación, que en su mayoría somos mujeres, vivimos una violencia que tiene que ver también con una doble y hasta triple explotación, producto de las labores que son del trabajo asalariado, más las labores de cuidado o las labores reproductivas para aquellas que son madres, y el trabajo doméstico. Entonces, la jornada laboral para la mujer es 2 o 3 veces mayor que para otros trabajadores. Leo, y desde el sur la situación, ¿cómo se ha visto? Y desde tu rol también como médica, también hay otro punto que también vivimos las mujeres, que es la educación sexual y los ámbitos también relacionados al aborto. Tú como médica, ¿cómo ves esta situación? Bueno, cuando uno piensa en mujer, pandemia, trabajo, que entiendo que era como la temática general de la conversación del día de hoy, ¿cierto? No sé si se escucha bien. Sí. Desde el sector salud, yo hablo desde un sector que, al igual que el sector docente, es un sector feminizado también relacionado a los cuidados. La mayoría de las personas que trabajamos en salud somos mujeres. Y la mayoría de las personas que se atienden en salud o que están dedicadas al cuidado de las personas enfermas, niñas, niñas, adultos mayores, o sea, los pacientes, las pacientes también son mujeres, es un sector feminizado por donde se le mire, digamos. Paradójicamente vemos a su vez que los cargos de poder, digamos, al interior de las estructuras del sistema de salud, a pesar de que la mayoría son mujeres, están ocupadas por hombres, los cargos institucionales. Y pasa lo mismo con los gremios, digamos. Los gremios de salud, por lo menos hasta hace un tiempo, yo este último tiempo igual he visto cada vez más compañeras, pero también los gremios de un sector donde más del 80% somos trabajadoras de salud, mujeres, también liderados por hombres. Entonces, ahí hay un combate, digamos, permanente que se ve reflejada en ese tipo de realidades, digamos, además del machismo que nosotros vivimos todos los días, de la violencia con la que se nos forma, digamos, desde el sector salud, todo lo que tiene que ver con los cuidados, con un tipo de persona que tiene que tener cierta estética, digamos,
con un machismo también y una verticalidad muy, muy importante que vivimos en el sector salud, entendiendo también la mirada biologicista, donde el rol del médico o la médica, sobre todo el médico, hombre blanco, tiene un poder sumamente importante sobre las decisiones de todos y todas, y ahí también entra muy conectado con lo que tú preguntabas sobre los derechos sexuales y reproductivos. O sea, la violencia, hoy día, las violencias, la pandemia no viene sino a mostrar la multiplicidad de violencias que ya existían, a mostrarlas exacerbadas, digamos, todas las violencias que estábamos viviendo, incluyendo la violencia machista patriarcal. Y en ese sentido, en el caso de los derechos sexuales y reproductivos, la ausencia de una ley de aborto hoy día es una cuestión que queda al descubierto, digamos, de una manera sumamente cruda, porque resulta que las mujeres hasta ahora abortamos, siempre hemos abortado, ¿cierto? Pero hasta ahora las redes de solidaridad feminista permitían de forma internacionalista sostener redes de aborto que hoy día no están pudiendo funcionar en muchos países. Y en el caso de Chile, como tenemos una ley de aborto, 3 causales, con un montón de objetores de conciencia, en el caso de la 9ª región, más del 90% de los ginecólogos de la 9ª región son objetores de conciencia, y en el hospital regional habían 1 o 2 que no eran objetores de conciencia, el acceso al aborto y el acceso en general a los derechos sexuales y reproductivos, a la capacidad de decisión sobre nuestros cuerpos, sobre nosotras mismas, está muy, muy limitado, y hoy día la pandemia también viene a mostrarnos eso. O sea, hoy día no hay MISO en ninguna parte, y tenemos que, en el fondo, como mujeres, nosotras estamos discutiendo desde la Asamblea Feminista de Temuco, por ejemplo, en los diversos espacios feministas. Yo sé que es un tema, cómo entramos en el fondo a abordar esta problemática, reconociendo esta limitante y visibilizando que necesitamos una ley de aborto libre, legal, seguro, gratuito. O sea, esa es una cuestión que viene a mostrarse nuevamente y que es una demanda que tenemos que seguir exigiendo con más fuerza. Y a mí me parece que con respecto a la violencia machista, así brevemente, que era una situación que ya estábamos viviendo, digamos, en las casas, y que ahora con el tema del encierro y con toda la precarización de la vida que viene a agudizarse en todos los sentidos, en particular acá en el Gulumapu, a través de la militarización también, ¿cierto? Que es algo que me imagino que después vamos a conversar más a fondo, aumenta la visibilización de esa violencia y de otras violencias que espero que podamos comentar. Eso. Gracias, Leo, por esa intervención clarísima y al dedo también. Yo me he ido informando, tengo amigas también que son del mundo de la red de profesionales por el derecho a decidir, y el llamado también es como al autocuidado en estos momentos. La pastilla del día después es algo que tenemos que tener también en nuestros bolsillos frente a cualquier situación, porque no sabemos nunca si nos pueden violar o si podemos quedar embarazadas por distintos motivos. Entonces, en estos momentos también el llamado es tanto a hombres como a mujeres a aportar también con esta pastilla, porque en estos momentos es como la pequeña salvación que podemos tener frente a embarazos no deseados. Y ahora, Dani, te quiero preguntar, desde tu rol como docente han salido distintos proyectos también que uno piensa que son más generales, pero también se vinculan con el mundo de la educación, como es el postnatal. Y también hay un proyecto relacionado como a los jardines infantiles que tienen las trabajadoras también, como el derecho a acceder a un financiamiento por parte del sostenedor a financiar el jardín infantil. Entonces, para que nos puedas comentar también desde ahí cómo ven las trabajadoras de la educación todo este bombardeo de nuestro gobierno burgués y patriarcal. Está inmuteada. Abajito hay un micrófono. Ahí sí. Sí. Sí, bueno, antes como de responder tu pregunta, igual mencionar y coincidir que el diagnóstico que hacía la Leo un poco también se repite en alguna medida en la educación,
al pensar en los dirigentes y del gremio de profesores y profesoras, que también en su mayoría se ven representados por hombres, y pasa lo mismo con los equipos directivos, donde el porcentaje de mujeres directoras es mucho menor al que podríamos considerar, el que se podría considerar pensando en que el 73% de las trabajadoras de la educación son mujeres. Entonces, como manifestar que eso se repite y se replica también dentro del mundo de la educación. Respecto a lo del postnatal, bueno, hay primero plantear la crítica abierta a la perspectiva que se está presentando por parte del gobierno, que se desentiende de la moción que se presenta en el Parlamento de alargar el postnatal en 3 meses y pretende resolver el problema con el seguro de cesantía de las mujeres. Y ahí hay varios conflictos que se desprenden, que no tienen que ver solo con las trabajadoras de la educación, también tienen que ver con nuestras estudiantes. En primera instancia, como había mencionado antes, la explotación que sufren las mujeres es por sobre las que tienen los hombres, especialmente por cómo se considera o cuál es el rol que se nos entrega socialmente, y pareciera que debiéramos cumplir con el rol de cuidado y que debiéramos cumplir con los roles domésticos, y por tanto, independiente de si queremos o no queremos asumir esto, estamos un poco educadas desde que nacemos también a poder hacerlo. Y muchas veces, aunque tengamos conocimiento y sepamos intelectualmente, racionalmente, que no corresponde o no recae sobre nosotras esa responsabilidad, está preparada la estructura y el patriarcado está hecho para que nos funcione así el hogar. Entonces, de esa manera, las profesoras, me encuentro yo muy de cerca con colegas trabajando a las 3, 4 de la mañana, teniendo reuniones muy tardes cuando sus hijos o sus hijas recién se están quedando dormidos, después de una larga jornada de estar jugando con ellos, de estar cocinando, de estar haciendo aseo, que todo eso corresponde a un trabajo y deberíamos reconocerlo. Entonces, ese es un primer elemento, como si no reconocemos el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado como trabajo, efectivamente lo que estamos haciendo es invisibilizar todas unas horas de labores que se están ejerciendo. Y en ese sentido, alargar el postnatal es esencial para aquellas que son trabajadoras de la educación y que se van a ver explotadas en el caso en que termine su postnatal y no puedan acceder a que se extienda el beneficio. Pero por otro lado, hoy día me decía una compañera muy angustiada contándome la experiencia de una alumna que no se está conectando, que no está respondiendo a guías y que no está haciendo actividades porque su alumna de 16, 17 años se está haciendo cargo de su hermana de 6 meses porque su mamá tiene que estar haciendo teletrabajo. Entonces cumple con todas las labores de maternidad en la casa para poder acompañar. Y eso no se da solamente con las niñas y los niños, sino que también se está dando con los adultos mayores y con la tercera edad, que son los que no tienen que cumplir con esta jornada laboral de teletrabajo. Entonces nos encontramos en una situación compleja porque pareciera que el postnatal no solo afecta a las trabajadoras y a los trabajadores, sino que incluso a nuestros alumnos y alumnas que ya están siendo afectadas porque varios de ellos han tomado la labor de trabajar en sus casas para llevar plata por el aumento de la cesantía. Dani, como que ahí uno queda un poco también sin palabras, es una situación que es real, que también viene a vulnerar tal vez los derechos de la infancia, una infancia como digna, que tienes que también cumplir roles de adultos, que es la crianza. Entonces, uno como docente, ¿qué le dice a ese estudiante en ese momento? Oye, denuncia a tu mamá porque no le corresponde trabajar y a ti te corresponde jugar, te corresponde distraerte. Es súper complejo y ahí vienen como las pegas también de los sindicatos y que claramente las demandas una y clara, como no más agobio laboral y que los empleadores entiendan de que detrás de no solo somos cifras. Leonor, ahora te voy a hacer una pregunta porque muchas veces se piensa de que las mujeres que trabajamos desde el feminismo trabajamos solo para mujeres.
como mujeres, para mujeres, entre mujeres y nada más, y que es un círculo cerrado. Tú como médica y en tu territorio que es Temuco, tu territorio me estuvieron contando nuestra compañera Paulina también que nos dijo, esta mujer tiene que estar en pandemia sindical porque tiene que aportarnos, pero por todos lados. Cuéntanos tu trabajo también con el pueblo mapuche. Tienes toda la tribuna y el espacio para que puedas decirlo, para que des la información que es tan invisibilizada por la prensa tradicional, así que siéntete en confianza de poder decir todo lo que estimes conveniente en estos momentos, que nos cuentes también cómo está la situación allá. ¿Se escucha ahí un poco mejor? Me pidieron, ¿sí? Bueno, yo creo que más que hablar de mi trabajo con el pueblo mapuche, yo creo que hay que pensar en el contexto de la conversación, en un feminismo, por lo menos el que me interpreta a mí, que es un feminismo clasista, es un feminismo antirracista, y es un feminismo antifascista, anticapitalista, antiextractivista. Por lo tanto, para las feministas, para muchas de nosotras, entre muchas otras definiciones, ¿cierto? Va a ser nada más que un deber, la solidaridad entre los pueblos del mundo que quieran liberarse, que estén en proceso de liberación. Y en ese sentido, en el territorio en el que hoy día, en el que he crecido y en el que habito, el pueblo mapuche históricamente ha sufrido en el fondo el yugo de la colonización, así como muchos otros pueblos del mundo, y primero por los españoles, ¿cierto? Después por el Estado chileno, y actualmente estamos sufriendo, ellos en particular como pueblo, ellos y ellas, un proceso de militarización bien importante que se ha visto también en las redes sociales de parte del gobierno actual. Sabemos que tanto para el pueblo chileno como para el pueblo mapuche la respuesta ha sido la represión, pero ahora a propósito de la pandemia y de lo que sirve, digamos, para ocultar toda ola represiva que ellos están promoviendo, están trayendo gran cantidad de efectivos militares a las comunidades y también a las zonas urbanas, además de estos proyectos para perfeccionar, digamos, los sistemas de inteligencia, que no buscan nada más que reprimir los procesos que hoy día acá están en curso, que tienen que ver con los procesos de recuperación de tierras, que llevan en curso muchos años, procesos de recuperación de territorios ancestrales mapuche, que han sido reprimidos duramente. Hace unas semanas atrás fue asesinado un huerquén en Coyipulli. En particular, actualmente en huelga de hambre se encuentran 6 presos en la cárcel de Angol y en la cárcel de Temuco, el machi Celestino Córdoba, con más de 50 días en huelga de hambre, con huelgas de hambre previas, y él es a la persona a la que yo he tenido la oportunidad de atender, solidarizando, digamos, con su lucha, que tiene que ver con el regreso a su rehue. O sea, él como autoridad ancestral, en el fondo, necesita de su territorio y de su rehue, que es el lugar sagrado donde se realiza la ceremonia, para poder, en el fondo, poder estar en equilibrio con su espiritualidad. Y esa es la demanda del machi, entre otras, sumadas a la de los presos de la cárcel de Angol. Y en eso estamos ahora, digamos, solidarizando desde el área de salud, también porque tenemos esa conciencia también de lo que ha sido el colonialismo, de lo que es hoy día el racismo, no solo acá en Chile, sino que también lo vemos reflejado a nivel mundial, lo que significa hoy día el proceso importante que se está llevando en el centro del imperio en Estados Unidos, esta revuelta allá en Gringolandia, donde en el fondo las comunidades afroamericanas se están rebelando también en contra del racismo y de toda la violencia policial y también de todos los símbolos coloniales y del colonialismo que les ha afectado en todas las esferas de la vida, digamos. Entonces, ese es el proceso en el que estamos. Para nosotros, para la red de apoyo del Machi Celestino, para la red de apoyo de los presos políticos mapuches, es importante que la situación se visibilice. Ya llevan más de 50 días en ayuno,
su situación de salud es Cuenta. en extremo delicada, ¿sí? Más de 50 días en ayuno. El día de ayer, uno de los presos de la cárcel de Angol fue trasladado en un estado bien delicado al hospital de Angol. A ellos yo no los atiendo porque no tengo la posibilidad de viajar a Angol, pero hoy tuve que ver al Machi que tuvo una caída desde la escalera. Y hubo que trasladarlo también con sospecha de fractura de 2 dedos, está con problemas cardíacos, está con problemas de azúcar, de glicemia, digamos. Entonces su estado de salud es en extremo delicado, el estado de salud del Machi, físico y espiritual. Entonces es una situación que está siendo totalmente invisibilizada por la prensa oficial y que hay que mostrarla, digamos, porque aquí hay vidas de personas que están siendo imputadas por diferentes delitos, muchos de ellos que tienen que ver con las reivindicaciones justas, territoriales, y que se les están siendo negados derechos que incluso están en los convenios, así como los convenios internacionales, como el convenio 169, incluso la ONU se ha pronunciado al respecto, digamos, el Machi como autoridad ancestral de ninguna forma debería estar en la cárcel, menos en las condiciones y de la forma como se les trata, digamos. Así que hay una situación de racismo permanente contra lo que hoy día estamos combatiendo también acá en el Gualmapu. Gracias, Leo, por visibilizar esta situación. Aparte, tenemos como el mal juicio de ser súper centralistas para la información. Muchas veces nos cuesta salir de Santiago y hago como de nuevo este viaje en el tiempo, en octubre, cuando nosotros en Santiago nos tocó, bueno, y a lo largo de Chile, pero particularmente yo hablo desde mi experiencia, ver a los militares en la calle. Yo creo que recién ahí entró como la conciencia de lo que es tener una militarización permanente y entender de que los mapuches la han tenido históricamente y que esta situación continúa. No ha pasado y nosotros como que cómo nos hacemos responsables también de levantar las banderas mapuches, que la marcha florecía un 18 de octubre, estaba lleno. Entonces ahí está también el desafío de la izquierda, que es hacerle la segunda en las luchas, es compartir información, es también teniéndote a ti de invitada, son como los pequeños gestos que podemos hacer también entendiendo que estamos en cuarentena. Y me sumo a las palabras que también van apareciendo en el live. Nuestro feminismo es de clase y desde ahí nos sostenemos. Entonces, la pega territorial, no solo laboral, también se hace muy importante porque el trabajo también es con la clase trabajadora. Entonces, Dani, cuéntanos tú desde tu experiencia, cómo ha sido, cómo se ha visto, qué ha ocurrido en el territorio donde tú te organizas. Mi querida Villa, por cierto. Ay, me encantaría. Sí, comentar que, bueno, yo vivo en la Villa Olímpica, acá producto de la coyuntura de octubre se impulsa una asamblea que ha tenido distintas formas de funcionamiento, ha ido avanzando, ha ido creciendo y se ha ido modificando con el tiempo y en función de sus necesidades. Entonces, comentar que hoy día la asamblea de la villa está dedicada un poco al apoyo a los y las vecinas que están en situaciones complejas, desarrollando ollas comunes, un proyecto que se llama Donde comen dos, comen tres, de forma que hay vecinos y vecinas que cocinan un plato más y lo comparten. Y además hay una experiencia que es bien interesante, yo no he podido estar activamente participando, pero que es solo la existencia de una red de mujeres por medio de WhatsApp que nos permite estar comunicadas y saber cuándo alguna de nosotras está en problemas. A muchas de ellas yo no las conozco, sin embargo confío en que estoy en un espacio de WhatsApp que me permite comunicarme con vecinas que saben y que se van a movilizar en caso de que suceda algo, y así ha pasado hasta ahora. Creo que esa es una experiencia muy interesante como de organización territorial
en ir en defensa también, en cuidado de las vecinas que puedan estar con conflictos o con problemas. Y a mí me parece en ese sentido, como cuando se habla del feminismo y decimos feminismo de clase, es antirracista y debería estar en contra de todas las formas de opresión y de violencia, que esa organización no es solo en el territorio, es en lo laboral también. Y desde ahí yo creo que para mí una experiencia significativa ha sido pertenecer al área de feminismo del MUT, y me gustaría destacarlo también porque ha sido un trabajo intenso que se han dado varias profesoras que son parte de la organización en estos últimos días en proceso de formación, en proceso de compartir, y también el feminismo no es solo el desarrollo de hacer política, sino que es la micropolítica personal, y eso es acompañarse, ser solidarios, ¿verdad? Estar con el otro, escuchar al otro, y eso yo creo que es destacable dentro de este proceso de pandemia. Gracias, Dani. Y para ir cerrando esta entrevista, irnos al bloque final y ver, porque hay unas preguntas muy extensas que tenemos que ver cómo sintetizamos. Leo, cuéntanos desde tu territorio y desde lo personal también, cómo has vivido esta pandemia, este encierro, de tu vida cotidiana, más allá de tu profesión. Pucha, no sé, yo creo que primero quería como brevemente acotar un poquito algo con respecto al tema anterior, así como bien cortito, que tiene que ver con que en el fondo ahora estamos hablando de feminismo, digamos, y invitarme igual es una forma de visibilizar la lucha que están dando los hermanos y las hermanas mapuche. Yo creo que la mejor forma de visibilizar esa lucha es invitarlas a ellas mismas para que dialoguen, digamos, cómo se desarrollan esas formas de violencia específica y cómo ha sido vivir todo este proceso. Me parece que sería importante, más que ser portavoz de algo, sino que es desde mi rol hoy día de trabajo de médica que puedo hablar un poco sobre el tema. Con respecto al tema más personal, yo creo que para todas ha sido complejo, para todos, en el sentido de que se transforma toda la dinámica relacional de un día para otro, a propósito de la existencia de un virus, digamos, que hace que cada uno de nosotros sea potencialmente peligroso, potencialmente contagioso, contagiosa. Yo creo que ha sido una excelente herramienta para el imperialismo, digamos, para el capitalismo, la existencia de este virus, el poder aislarnos, el poder, en el fondo, mantenernos encerrados muchas veces. Así que ha sido bastante complejo en ese sentido adaptarse a esta nueva forma de vivir, donde cuesta más juntarse, cuesta más verse. Creo que el contacto social físico es sumamente importante para nuestro bienestar. Pero bueno, nosotros tratamos de hablar de esto de la distancia física, pero una cercanía social, ¿cierto? O sea, que seguimos unidos, seguimos unidas. Tratamos también de pensar que a pesar de mantener la esperanza, digamos, bien alta, en el sentido de que a pesar de que el virus vino a mermar los procesos que llevábamos desde octubre a la fecha como pueblo chileno, digamos, en lucha, en transformación, y vino a militarizar todos los territorios, en particular tratamos de mantener esa esperanza igual en alto de que así como el virus muestra en su forma más cruenta todos los tipos de violencia, como la cesantía, digamos, la pobreza, la violencia machista, la violencia colonial, el racismo, el fascismo organizado, que en el caso mío particular también se manifestó, digamos, tratando de generar una situación de amedrentamiento para dejar de solidarizar con la situación del machi. Y eso está pasando no solo conmigo, sino que está pasando con mucha gente, digamos, sus grupos se están organizando, pero por otro lado también nosotros vemos de que, como relataba la Dani, las experiencias de solidaridad como las ollas comunes, operativos de salud, operativos de sanitización,
experiencias de solidaridad entre mujeres se están también multiplicando, y ese tipo de cosas nos dan esperanza y nos dan fuerza para seguir adelante, con todas las dificultades que tiene el escenario que estamos viviendo acá en la Araucanía. Gracias, Leo y Dani. Yo también creo que desde, ¿cómo explicarlo? Esta pandemia hubiese sido muy distinta si no tuviese estas redes de contención de amigas, que es como la otra parte importante del feminismo y que es un aprendizaje para todas y todos, que es la solidaridad, que preocuparse por la otra, no solo con cómo estás, sino que cómo lo estás viviendo, qué necesitas, cómo te ayudo. También agradecer a la Leo por sus claridades, porque muchas veces también, yo, primera vez que estoy entrevistando, entonces me gusta también que hagan estas como percepciones, porque, claro, tú vienes desde tu rol médico, pero no eres la mapuche que vive esa violencia directamente, y muchas veces hablamos por otra y por otro. Así que también muchas gracias por esa claridad que es totalmente necesaria, que es lo que también venimos pidiendo nosotras. Entonces, lo bonito del feminismo es que también nos podemos decir las cosas y podemos aprender de las otras. Así que muchas gracias a las dos invitadas. Un llamado también a nuestros compañeros a hacerse cargo de sus conductas, a también ser solidarios entre ellos mismos. Existen espacios también para ustedes que los tienen que ocupar, que la lucha no la damos solo nosotras, sino que la tenemos que dar. Por ahí leí un comentario de Patricio, que dice cómo podemos hacer la lucha del obrero con la lucha del feminismo. Finalmente, para nosotras es la misma lucha, solamente que ustedes muchas veces no lo entienden así. Entonces, el llamado es que finalmente es contra todos los tipos de opresiones, y que el patriarcado también apela como contra la burguesía, y la burguesía también hay mujeres, también recordemos eso. Así que ahora, muchas gracias. Si quieren decir algo más antes de dar el cierre, voy a llamar a nuestros otros dos compañeros, que son los panelistas del MUD, Eduardo y Jorge, para que se tomen mi sección, porque esta era la sección del Eduardo y era la sección de Peñascaso. Pero me sentí muy cómoda, chiquillas, muchas gracias también por el espacio. Ahí están, ahora llegan, bueno, también hay que contar de que se nos viene el cierre de temporada, así que igual vayan dejando sus ideas para los próximos capítulos. Ya, chiquillos. Bien, agradecer a la Daniela, a la compañera Leonor por las reflexiones, por haber aceptado la invitación a este programa del Movimiento por la Unidad Docente, que es Pandemia Sindical, que precisamente busca instalar estos temas, estas reflexiones. Desde un campo que es difícil, que muchas veces tiene elementos conservadores como los profes, como la educación. Entonces, valorar tremendamente las reflexiones y el aporte. Oye, vamos ya, como decía la compañera, caminando al cierre del programa, y esta sección tiene un apartado muy entretenida, muy interesante, que nosotros le hemos denominado el Peñascaso de la semana. Así que yo quiero invitar a la Dani y a Leonor a que cada una pueda explicar cuál es el Peñascaso de la semana, a quién va dirigido y el por qué. Sin censura. Sin censura. Ya me voy a pasar y voy a tirar dos peñascasos. El primero es a Martín Pradenas y a la Corte de Apelaciones de Temuco, que recibe, ¿verdad?, este recurso de protección por este violador de Antonia, y lo que hace al recibir este recurso de protección es censurar de alguna forma la denuncia que estaba haciendo la familia de Antonia permanentemente en contra de la agresión que llevó a Antonia a matarse. Entonces, me parece que lo mínimo que podemos hacer es pegarle un peñascaso a esa estructura legal que sigue siendo patriarcal y que no lee desde una perspectiva de género las violencias que se están desarrollando. Y mi segundo peñascaso es para todos esos equipos directivos que no han asumido que la tarea de los docentes hoy día es la contención emocional y no estar reproduciendo objetivos y contenidos. Nuestros alumnos nos necesitan como
en acompañamiento y no entregando y reproduciendo contenido como si ellos estuvieran viviendo una vida que fuera una burbuja en la pandemia. Bien, Dani. Leonor, sumamos a tu Peñascaso, Dani, a tu doble Peñascaso. Sí. Bueno, yo creo que lo que había pensado tiene que ver con, obviamente, que con este contexto de militarización, en el fondo, que está siendo avalado o que está siendo promovido, digamos, por el gobierno, la militarización del Gulumapu, digamos. Mi Peñascaso, obviamente, que iba para el presidente y para el ministro del Interior. La gran cantidad de efectivos militares que están llegando acá y la perfección el perfeccionamiento de la fuerza, digamos, represiva, de inteligencia para controlar todos los movimientos sociales y populares que se vayan a querer desarrollar o se estén desarrollando. Y lo otro que quería visibilizar, que en realidad me parece que es una cuestión que no es tan pública y que hoy día me llegó un sobre y el Peñascaso yo creo que sería también para los directivos de salud, para el Ministerio de Salud. No he podido averiguar de dónde salió la brillante idea, pero a los trabajadores y trabajadoras de salud se nos está haciendo firmar un seguro de vida por 7 millones de pesos en el caso de que fallezcamos por COVID. Y se nos entrega un sobre en el cual tenemos que firmar y dejar a una persona o a varias personas como a cargo, digamos, o beneficiarias de este seguro de vida de 7 millones de pesos si es que falleciéramos por COVID. A mí me parece que es una brutalidad ponerle el precio a nuestras vidas. Me parece que también forma parte del negocio de la aseguradora. No tengo la menor duda que aquí hay otro negocio más, digamos, que orienta hacia más privatización de la salud, así como ha sido los últimos años. O sea, desde la Concertación también lo hizo, digamos. Así que también para todos los directivos de salud, la vida de los trabajadores y trabajadoras de salud, la vida de nadie tiene precio y no más privatización de la salud. No, eso no tiene ningún sentido para nosotros y para nosotras. Eso. Quedé impactada con la noticia, impactadísima. Así que ultra me sumo a ese Peñascaso. Qué brígido. Bueno, estas son situaciones que a nosotros nos van descolocando, nos generan frustración, rabia, impaciencia, pero desde acá del Valle manifestarles que es un orgullo construir organización con una compañera como Daniela, como Valentina, que es un placer tener en otras trincheras de la lucha de los trabajadores a Leonor, y como este espacio de orgullo también busca generar tranquilidad y contención, también mandarle un saludo a la compañera Carol Álvarez del MUD, que esta semana tuvo una situación muy compleja. Todo nuestro cariño para ella y todos los que luchan desde distintos espacios. Y para cerrar con esta muestra de cariño y regalonía a quienes nos están viendo, Leonor, te queríamos pedir cuál va a ser el tema que nos va a regalar para cerrar este programa maravilloso. Espérense, antes de eso. Perdón. No, porque después de eso ya viene el cierre. Recordar de que este es el penúltimo capítulo de nuestra primera temporada de Pandemia Sindical. La próxima semana va a ser el último capítulo y después también como el autocuidado es importante, también es necesario darnos un descanso para retomar más fuerza, así que estamos avisando de que el próximo capítulo es el último. Ahora sí, era el entre paréntesis. Oye, yo también quería decir algo muy breve antes de terminar respecto al comentario que hicieron antes de cuál es la relación entre la lucha obrera y la lucha feminista. Recordemos que las mujeres también somos trabajadoras y las que no están en un trabajo asalariado están cumpliendo labores en su casa y están cuidando de sus hijos. Y eso también es trabajo. Por tanto, la lucha de la mujer es también la lucha obrera y viceversa. Muchas gracias, compañera. Escucharla es un placer y un privilegio estar en este panel con gente tan potente. Y regalonémonos, Leonor, ¿con qué nos vamos a ir en este penúltimo capítulo de Pandemia? ¿Qué nos va a regalar desde el Walmart? Bueno,
Había pensado, bueno, es difícil elegir algún cantante hombre que no esté funado, espero que no esté funado, pero hay una canción de Subverso que me gusta mucho, Subverso, no sé, espero que no esté funado, pero se llama Hazte Peligroso, en este caso sería Hazte Peligrosa también. ¿Y por qué? Porque creo que esa canción habla mucho en el fondo de la necesidad hoy día de hacernos peligrosos y peligrosas en el sentido de organizarnos, hacernos cada vez más solidarios, más conscientes, y también desde nuestra rabia, desde nuestra rebeldía, desde la impotencia que nos produce toda esta situación, sacar también lo bueno, lo positivo, las redes de solidaridad, el cariño, el amor que van haciendo a pesar del contexto adverso que estamos viviendo, y que frente, a pesar de la cantidad de militares que podamos tener en las calles y de la cantidad de represión que nos quieran tirar encima, logremos convivir o superar el miedo y hacernos peligrosos para seguir organizados y transformar esta realidad en todos los territorios. Eso. Maravilloso. Maravilloso. Entonces, escucha. Ahí está sonando. Dicen por interno que no está funado. Yeah. Chao, compañeritos. Con este tremendo tema nos vamos despidiendo a todos los compañeros y compañeras que nos siguieron en este penúltimo programa de Pandemia Sindical, del Movimiento por la Unidad Docente, que es un espacio que busca contribuir a los diálogos al interior del mundo de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Así que gracias, Dani, gracias, Leonor, por estar acá. Un abrazo a la Vale, al Jorge, y nos vemos el próximo jueves en el mismo lugar, al mismo horario. Arriba las y los que luchen, arriba los trabajadores, trabajadoras, por la unidad de los trabajadores de la educación. Así que muchos cariños a todos y a todas, que estén muy bien. Aguante. Aguante, chao, mi gato se despide. Aguante. Imperialismo cultural en nuestra mente, individualismo y sumisión en nuestra gente. Y hay una situación clarita: el gobierno es una pega de administración que los ricos licitan. Y si los pobres amenazan su ganancia, montan un montaje y mandan al perraje a la balanza. Pero debajo de la pena y el olvido, debajo de la choreza, debajo del oficio, debajo de la amargura y del arribismo, yo veo en ti la fuerza para enfrentar a tu enemigo. Hazte peligroso, hazte inteligente, alumbra tu mente y ayuda a tu gente. Busca soluciones colectivamente, nunca más te engrupas con los medios que te mienten. Hazte un rebelde con actitud humana, haz que se refleje en cada cosa cotidiana. Levanta la voz frente a cualquier injusticia, siembra más conciencia, piensa y organiza. Estamos en una guerra que nosotros no empezamos. Y odiamos la violencia, pero tampoco somos santos. Si nos atacan, los atacamos, pero hace falta que vengamos todos, porque este ejército loco de unos cuantos pocos necesita ya crecer para ser poderoso. No hago esta canción para que se sientan bien los convencidos, sino para que salgan a servir a sus vecinos. Y sí, servir es el concepto que quiso ocupar. Toda acción que hagamos debe ser útil para los demás. ¿De qué nos sirve repetir errores del pasado, tratando al pueblo como si fuera ganado? Muchos se cansaron, buscaron hacerla corta, pero el acelerado nunca ha preparado buena torta. Y yo no niego ni las balas ni las bombas, solo quiero ver en qué momento es el que más aportan, para que mis hermanos de clase no se sientan atacados, sino interpretados y envalentonados. Hay que sembrar, trabajar como hormigas y aguantar esas sanas ganas de adelantar la cinta. Hay que sacar de la tele a la vecina y sacar las consignas de la realidad misma. Ni vanguardista ni tampoco antipartido, porque no nos sirve estar dispersos por los siglos de los siglos. Sin organización no somos nada. Si el pueblo no hace política, los políticos mandan. Los ricos saben quién es su enemigo, aprenden desde chicos cómo engañarnos. Por eso digo, hay dos tipos de personas en esta tierra: los que están luchando y los que ni saben que hay una guerra. Si quieres cambiar algo, tenés que hacerte peligroso, realmente peligroso. Educador popular y luchador incorruptible, esos son los guerreros que en este tiempo sirven. Hazte peligroso,
hazte inteligente, alumbra tu mente, me ayuda a tu gente, busca soluciones colectivamente, nunca más te engrupas con los medios que te mienten, hazte un rebelde con actitud humana, haz que se refleje en cada cosa cotidiana, levanta la voz frente a cualquier injusticia, siembra más conciencia, piensa y organiza. Estamos en una guerra de unos pocos contra todo un pueblo, y odiamos la violencia, pero tampoco vamos a someternos. Si nos maltratan nos defendemos, pero hace falta que luchemos todos, porque este mundo no lo cambiaremos si no es con todo nuestro amor y todo nuestro odio. El que vive como rebelde es peligroso, el que no tranza y no se vende es peligroso, el que no teme a la repre es peligroso, el que comparte lo que aprende es peligroso, el que apoya a sus hermanos es peligroso, el que organiza en su barrio es peligroso, el que politiza un espacio es peligroso, el que no escucha a los sectarios es peligroso, el que analiza una noticia es peligroso, el que no acepta la injusticia es peligroso, el que no engaña a su pueblo es peligroso, el que vive sin tener dueño es peligroso, el que controla su arrogancia es peligroso, el que rapea lo que pasa es peligroso, el que lucha con disciplina es peligroso, el que compromete su vida es peligroso.